es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Bien, hermanos, un saludo también a todos los hermanos que nos ven desde YouTube. Este mensaje hemos preparado el último viaje del apóstol Pablo, narrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Bien, Pablo, después de terminar su tercer viaje misionero, está de retorno, pero esta vez no va a retornar a la iglesia que siempre le había visto partir, le había visto llegar, que era la iglesia de Antioquía. Romanos 15, 25 al 28. Nuestro hermano Alan puede ayudarnos con esa lectura, por favor. Romanos 15, 25 al 28. Y todos vamos a buscarlo rápidamente. Romanos, capítulo, 15, versículo al 28. Aquí está el motivo por el cual Pablo no quiere volver a Antioquía esta vez, sino quiere ir directamente hacia Jerusalén. ¿Por qué quiere ir Pablo a Jerusalén? A ver, veamos qué es lo que tiene pensado Pablo. Vamos a ver, Romanos 15, 25 al 28. Adelante, hermano Alan. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Sigamos. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Amén, gracias, hermano Alan. Dice que los hermanos de Macedonia y Acaya, dos regiones grandes, ahí estaban las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto, en fin, habían reunido una ofrenda y la estaban enviando a los pobres en Jerusalén, y la estaban enviando por medio del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo quería ir a Jerusalén. Entonces, está retornando ya de su tercer viaje y él dice, quiero ir a Jerusalén porque tengo que llevar esta ofrenda, ¿no? Y él mismo, si ustedes leen 2 Corintios 8, por ejemplo, 9, van a ver cómo el mismo apóstol Pablo se encarga de animar a los hermanos a ofrendar para los pobres en Jerusalén. Dos capítulos de 2 Corintios están destinados a esta tarea. Bien, entonces él va a retornar a Jerusalén, pero fíjate que este viaje a Jerusalén no iba a ser muy fácil. Por el contrario, le esperaban momentos difíciles. Y esto le fue avisado 3 veces el apóstol Pablo. Aquí voy a pedir que Mario nos ayude con Hechos 20, 22 al 24. Luego Gober nos ayude con Hechos 21, 3 al 4. Luego nuestro hermano Humberto Espejo nos ayude con Hechos 21, 10 al 14. En estos 3 pasajes vamos a encontrar 3 advertencias que Pablo recibió acerca de su viaje a Jerusalén. Primera advertencia, Mario, adelante. Hechos 20, 22 al 24. Amén. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Voy a Jerusalén, dice. Ahora, sigue. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me espera. ¿Que me espera qué cosa? Prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gracias, hermano. Número 1, el Espíritu Santo le dijo que en Jerusalén, ¿qué le esperaba? Visiones y tribulación.
Primera advertencia, ¿no? Segunda advertencia, Gober. Hechos 21, 3 al 4. Amén. Palabra de Dios. Amén. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Gracias. Un grupo de hermanos en Tiro le dice a Pablo, no subas a Jerusalén. Y tercera advertencia de qué es lo que le esperaba en Jerusalén, nuestro hermano Humberto, Hechos 21, 10 al 14. Palabra del Señor. Amén. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. A ver, juntos leamos esa parte, última parte, más yo estoy dispuesto, desde ahí leamos, 2, 3. Más yo estoy dispuesto, más aún. Amén. Gracias, mi hermano Humberto. Dice que un profeta llamado Agabo va donde Pablo y hace esto simplemente. Toma su cinto, se amarra las manos, se amarra los pies y dice esto el profeta. Así le van a hacer los judíos al dueño de este cinto en Jerusalén. Ese mensaje le da. O sea que le van a aprisionar con cadenas. Entonces Pablo, ¿qué dice? Esto, fíjense el carácter de Pablo, ¿no? No era alguien que se atemorizaba. Uy, no, entonces no subo. No era así Pablo. ¿Qué dice? Lo hemos leído juntos. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún ¿a qué? A morir. ¿No? Por causa de Cristo, por supuesto. Entonces, son 3 advertencias. 3. La primera, el Espíritu Santo mismo le dice, te esperan prisiones y tribulaciones. Pablo dice, no hago caso de eso, sigo. Le estaba advirtiendo el peligro, ¿no? Otros hermanos en Tiro le dicen, no subas a Jerusalén. Y finalmente viene un profeta, se amarra con el cinto de Pablo, y él dice, al dueño de este cinto le van a amasar así en Jerusalén. Pero Pablo sigue su camino, hermano. Porque era alguien que no se amedrentaba. Él decía, estoy dispuesto a morir por causa de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bueno, finalmente llega a Jerusalén, dice Pablo, y llega con esa ofrenda que le habían enviado los gentiles, ¿no? Las iglesias gentiles. Entonces, llega y, bueno, ¿cómo le reciben al apóstol Pablo? 21:17, a ver, todos ustedes, por favor. Hechos 21:17. ¿Qué dice Hechos 21:17? Juntos, 2, 3. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Una vez más, 2, 3. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Cómo les recibieron al apóstol Pablo los hermanos? Con gozo, hermanos, ¿no? Qué lindo es, hermano, el gozo del Señor. Qué lindo es cuando alguien te recibe con alegría, ¿no? Es bien grato, ¿verdad? Cuando alguien te da la mano y te muestra una sonrisa. Uy, de aquí yo vuelvo, dices, ¿no? Voy a venir una y otra vez. Y así tiene que ser la iglesia, hermanos amados. Un lugar donde se sienta el amor del Señor, donde ahora nos damos coditos, ¿no? Nos demos
nos damos puñitos, en fin, pero en ese amor del Señor, con una sonrisa, deseándonos siempre esa paz del Señor. Recibieron a Pablo, dice, con gozo. Llega Pablo ahí y tenía que cumplirse aquello que había sido advertido. Pero después, ¿sabes qué? Nos damos cuenta que todo esto que le pasó en Jerusalén, como dice la Biblia, todas las cosas ayudan a bien. A pesar de que lo encarcelaron, al final tuvo un final feliz. Todo ayudó para bien. Y eso lo cuenta la Biblia, ¿no? Llega a Jerusalén, y en Jerusalén, hermanos, un día el apóstol Pablo está entrando al templo de Jerusalén. ¿Y sabes quiénes le ven en el templo? Un grupo de judíos que le habían visto en Asia y que eran enemigos del Evangelio. Le ven a Pablo en el templo y arman un tremendo alboroto. Tremendo alboroto, ¿no? Hechos 21, 27. Vamos a leerlo juntos, a ver. Juntos, 21, 27. Juntos, 27 y 28. 21, 27 y 28. 2, 3. Pero, cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Número 2, contra la ley, contra este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Le acusaron de 4 cosas. Ahí está. Número 1, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Pablo hablaba mal de Israel, hermanos. ¿Ustedes han visto estas epístolas? Todo lo contrario. ¿Qué dice en Romanos? El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, decía. Pero aquí le acusan de que Pablo hablaba contra el pueblo. Número 2, le acusan de que hablaba contra la ley, ¿no? Pablo enseñaba de que más bien el fin de la ley es Cristo, decía, ¿no? Y varias cosas así. La ley es buena, decía, ¿no? La ley es santa, ¿no? Pero entonces no hablaba mal contra la ley. Luego dice que hablaba mal contra este lugar, contra el templo. ¿Hablaba mal el apóstol Pablo contra el templo? De ninguna manera. Si Pablo fue el escritor de Hebreos, en Hebreos hay una enseñanza magistral realmente de cómo era el templo y lo que representaba el templo. Entonces, y la última acusación, que también era infundada. Y además de esto, ha metido a griegos, dice, en el templo y ha profanado este lugar santo. De 4 cosas le acusaron, todas esas cosas eran falsas. Entonces la turba viene, y ¿qué es lo que quieren hacer con Pablo, hermanos? ¿Saben qué quieren hacer los judíos, enemigos del Evangelio? Está acá. El versículo 30 y 31. Dice así, yo lo leo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le sacaron, dice, ¿qué palabra vemos ahí? Le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos, ¿qué procuraban, hermanos? Esto es lo que procuraban. ¿Qué procuraban? Matarle. Eso querían los enemigos del Evangelio. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando vieron al tribuno y a los soldados, ¿qué hicieron, hermanos? Dejaron de golpear a Pablo. Estaban golpeando, querían matarlo. Entonces, a raíz de esta situación, hermanos amados, el tribuno interviene y los libra. Lo libra, quiero decir, a Pablo de esa situación tan difícil. El 33 dice,
Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó, ¿qué cosa? Atar con 2 cadenas, tal cual el profeta le había dicho a Pablo. Al dueño de este cinto le van a atar en Jerusalén. Le ataron con cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero, bueno, ese episodio se da ahí en Jerusalén. Pablo es aprisionado. ¿Es aprisionado porque había hecho algo malo? No. Fue acusado falsamente, ¿no? Una acusación totalmente infundada. Entonces, a raíz de ser prisionero, hermanos, el apóstol Pablo tiene la oportunidad de comparecer ante 4 autoridades romanas. Primera autoridad ante que comparece el apóstol Pablo, y esto ocurrió en Jerusalén, es ante ese tribuno que le había aprisionado. Este tribuno se llamaba Claudio Lisias, ese era su nombre. Entonces, y ante el tribuno y ante el pueblo que estaba ahí, Pablo tiene la oportunidad de contar su testimonio de cómo había conocido al Señor cuando él viajaba a la ciudad. ¿A qué ciudad, hermano, estaba viajando Pablo cuando se convirtió? Damasco, ¿no? Entonces, ahí les cuenta cómo vio esa luz, cómo cayó al piso, ¿no? Todo eso les cuenta. Y después de oírles del tribuno, Claudio Lisias, ¿sabes cuál es su veredicto? ¿Quieren saber el veredicto de Claudio Lisias? Hechos 23, 29. ¿Qué dice? Veamos, ¿qué dice esta autoridad romana? El tribuno Claudio Lisias. Hechos 23, 29. Ustedes leanlo, por favor, todos. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Claudio Lisias? 2, 3. Pero que ningún delito ¿se dan cuenta? Claudio Lisias dice, este hombre no ha hecho nada digno de prisión y de muerte. O sea, conclusión, inocente, dice Claudio Lisias. Pero los judíos alborotan a la gente y quieren realmente verlo a Pablo muerto. En ese sentido, preparan una emboscada y dicen, pediremos que le traigan a Pablo y en el camino vamos a matarle. Claudio Lisias se entera de eso y por precautelar a Pablo le envía de Jerusalén a Cesarea, otra ciudad. Y en Cesarea está la segunda autoridad romana delante de la cual Pablo va a defenderse de las acusaciones graves que le hacen. Esta segunda autoridad romana se llamaba Félix. Pablo se defiende ante Félix, le expone que él era inocente, todo eso, pero fíjense, Félix sabía que Pablo era inocente porque le explican todo y ¿de qué le estaban acusando? ¿Había matado a alguien? No. ¿Había robado? No. Simplemente era por lo que Pablo creía que le estaban haciendo este tremendo problema. A pesar de esto, ¿qué es lo que hace Félix con Pablo? Fíjense, Hechos 24. Hechos 24, 26. Nuestro hermano Alex nos puede ayudar, por favor, 26 y 27. Hechos 24, 26 y 27. Vamos, hermanos, a ver, adelante. Amén. Palabra de Dios. Amén. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Qué esperaba Félix que Pablo le diese? Dinero. O sea, siendo gobernador, él podía dejarlo libre. Pero no, quería dinero. ¿Y qué tiempo lo tuvo así a Pablo?
el siguiente versículo, hermano Alex, por favor. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Gracias. Entonces Félix, ¿qué hace? Dice, a ver, que Pablo me dé dinero, ¿no? Y le llamaba una y otra vez. No le daba dinero a Pablo, lo tuvo así 2 años, hermano, prisionero en Cesarea. Y bueno, le cambiaron a Félix, vino un sucesor que se llamaba Porcio Festo, que es la tercera autoridad romana ante la cual el apóstol Pablo se defiende. Nuevamente expone su caso. ¿Y cuál es el veredicto de Porcio Festo? ¿Qué dice? A ver, en 25:25. 25:25. ¿Quién nos ayuda? Voluntario para leer Hechos 25:25. Amén. Alex. Pero yo hallando de ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Gracias. Porcio Festo dice, ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Él también dice, no, este hombre no merece morir. O sea, Claudio Lisias, el primer tribuno al que compareció, dice, no, es inocente. Félix, el segundo, quería plata, pero sabía en el fondo que nada había hecho, solo quería dinero. El tercer gobernador dice, no, es inocente. Y aún Pablo se presenta ante una cuarta autoridad romana, que no era un gobernador, era un rey. Un rey. Era el rey Agripa. Y ante esta autoridad, el apóstol Pablo se defiende y expone su caso. ¿Y cuál es el veredicto del rey Agripa? Pero previo a este veredicto, ¿no? Cuando Pablo se está defendiendo ante Festo, ante Porcio Festo, por instigación, influencia de los judíos, que le pedían que Pablo de Cesarea nuevamente lo lleven a Jerusalén. Los judíos que estaban haciendo ese pedido. Entonces, al llevarle de Cesarea a Jerusalén, querían hacer una emboscada y matarle a Pablo. Pablo conocía esas intenciones, ¿no? Y Festo, un poquito que empujó en esa dirección, le dijo, ¿quieres que te lleve otra vez a Jerusalén? Y Pablo le dice, no puedes entregarme a ellos, le dice, ¿no? Y por eso, dice, prefiero ser juzgado en Roma, le dice, ante el emperador. O sea, apelo a César, le dice. César era el gobernador, el emperador romano. Y de esa manera, hermanos amados, es que Pablo va a ser enviado a Roma. Pero previamente de ser enviado a Roma, se presenta ante el rey Agripa. Y el rey Agripa, ¿qué dice? A ver, Hechos 26, 31 y 32. Pablo se defiende, da un tremendo discurso, casi lo evangeliza este rey, casi lo evangeliza. Y en el 31 y 32, ¿qué conclusión tienen? A ver, después del rey Agripa. Juntos, por favor, 31 y 32. 2 y 3. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bien, de esa manera, hermanos, es que el apóstol Pablo va a conocer o va a visitar Roma, prisionero. 4 autoridades romanas le habían juzgado, 3 de ellas habían dicho que es inocente. Como aquí dice Agripa, ¿podría haber este hombre ser puesto en libertad? Una de ellas, Félix, esperaba dinero, y siempre le hacía venir a Pablo, dice, para hablar. Durante 2 años ocurrió esto, y Pablo aprovechó pues de evangelizarle, ¿no? De hablarle de cosas de la palabra de Dios, le habló. Pero este gobernador tuvo la oportunidad, pero al parecer no se convirtió, ¿no?
Y es como hoy en día, ¿no? Mucha gente escucha la palabra, escucha, y al final no se convierten y finalmente parten de esta tierra, ¿no? Entonces, aquí a ver, para recordar solamente y para que todos participemos, los nombres de las 4 autoridades romanas ante las cuales se defendió el apóstol Pablo. Número 1, ¿quién recuerda? Claudio Lisias, muy bien. Número 2, Félix, muy bien. Número 3, Porcio Festo. Y número 4, Agripa, el rey Agripa. Qué tremendo. El rey Agripado, no, el rey Agripa, ¿no? Entonces, Pablo ya, como había dicho, prefiero ser juzgado en Roma, pues le envían a Roma, ¿no? Y este viaje lo va a hacer desde Cesarea hasta Roma. ¿Está ahí, está viajando libre? No, está viajando en calidad de prisionero, con cadenas. Pero por este viaje a Roma, y aquí vamos a empezar a aprender cosas ya que son prácticas para nuestra vida, ¿no? ¿Sabías tú que Pablo oró por este viaje a Roma antes de que ocurra? Vamos a dejar un rato Hechos, ahí póngale una marca, quiero dejar una marquita, y me voy a Romanos 1:10. Samuel Velarde, por favor, ayúdanos con Romanos 1:10. Palabra de Dios. Amén. Rogando que de alguna manera tenga fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Uy, fíjate lo que pedía Pablo. Gracias, mi hermano Samuel. Rogando, dice, ¿qué cosa? Que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. ¿Qué cosa estaba pidiendo? Un próspero viaje para ir a vosotros. Esa era su oración. Señor, regálame un próspero viaje. Dame un próspero viaje para visitar a Roma. Y no solamente él oraba, sino pedía oración a los hermanos. Cuando escribía a los romanos, pues él no sabía lo que se avecinaba, ¿no? Pero, ¿qué dice Romanos? Vamos a ver esta parte. 15, 30 y 32. Romanos 15, 30 y 32. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, que sea recreado juntamente con vosotros. 32, dice, para que con gozo, gracias mi hermana Vicky, para que con gozo llegue a vosotros, a los romanos, por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Fíjate que Pablo oraba y pedía oración para que su viaje a Roma sea próspero, ¿no? Pero cuando él escribía esto, no estaba prisionero, nada, estaba libre, ¿no? Pero fíjate cómo ya había ese sentir de pedir a los hermanos que oren por algo, ¿no? ¿Alguna vez te pasó esto? ¿Alguna vez el Espíritu te avisó? Ora. Yo les cuento esto, ¿no? Y alguna vez lo conté. En una oportunidad ingresé a trabajar a una entidad financiera hace muchos años y estaba trabajando normal, y de pronto fui a trabajar un fin de semana y estaba haciendo ahí todos los trabajos concernientes a esta entidad y sentí ese instante orar. Y ahí en mi oficina me puse de rodillas y empecé a orar. Y no sabía por qué. Simplemente empezaba a orar, Señor, y no sabía por qué. Pero sentía angustia en el corazón. Y seguí orando, así. Y ese tiempo fue muy parecido a esos días donde sentía orar. Y no sabía por qué y para qué.
pero sentía esa angustia en el corazón. Tiempo después encontraron que uno de los cajeros de esa entidad financiera había cometido una estafa tremenda contra muchos ahorristas. A tal punto, hermanos, que de un día para otro estaba trabajando, vino la policía y en mi vista llevaron a funcionarios de esa entidad presos. Vino la prensa, fotos, vinieron abogados y la acusación era esta, y dijeron: señores, aquí no solamente el cajero es el estafador, todos los empleados de esta institución tienen que ser detenidos. Tremendo lío se hizo, tremendo lío. Y las fotos, yo veía a mis compañeros de trabajo salir en los periódicos, hermano. Y ahí oré, ¿no? Ese instante no me acordé, pero después me di cuenta que esa advertencia del Espíritu de orar era porque venía en esos momentos. ¿Sabes? Y lo cuento una vez más, lo he contado antes, en medio de toda esa situación, Dios me protegió. Y a pesar de que el abogado de todos los damnificados quería a todos encerrarnos en la cárcel, yo salí limpio. Y es más, terminé trabajando para la entidad que supervisa a los bancos. Dios me guardó. Y cuando pasó un tiempo, le conté a un abogado, y este abogado me dice: oye, ¿cómo tú has salido así, sin que te toque nada? Me dice, ¿no? ¿Sabes qué? Me dice: ¿has pasado por el fuego y no te has quemado? Me dice. No era creyente ese abogado, ¿no? Pero cuando lo escucho así, digo: realmente, Señor, dije, no. Estaba en medio de esa situación y ni siquiera olor de quemado tenía. Dios me había guardado, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces yo veo que aquí Pablo oraba de esa manera, ¿no? Decía: oh, hermanos, que tenga un buen viaje a Roma, decía, ¿no? Pero ¿qué pasó? Estaba haciendo este viaje para empezar. Y en este viaje a Roma, yo encuentro 4 veces en las cuales el apóstol Pablo está a punto de morir. Número 1 es cuando el tribuno Lisias va en su rescate, porque los judíos están golpeándolo y quieren matarle. Ahí Dios le libra una vez de muerte. Pero fíjense, en este viaje le va a librar también por segunda vez de muerte. Vamos a ver cómo. Sucede que ya el apóstol Pablo hace los preparativos para enviarle a Roma, porque en Roma iba a ser juzgado ante el emperador, y el viaje ya está en proceso de hacerse realidad, ¿no? Entonces se hacen todos los preparativos. Esto está en Hechos 27. Vamos a ver, volvamos a Hechos, por favor. Hechos 27. ¿Está Sherenka? ¿Acá? Ah, Sheri, muy bien. 27, 1 y 2, Sheri, por favor, ayúdanos. Amén. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, Macedonia de Tesalónica. Gracias. Entonces van a enviar a Pablo a Roma. Dice que un centurión llamado Julio es el que está escoltándole, y le acompañan 2 hermanos,
En el versículo 2 está el nombre de uno de los hermanos. ¿Cómo se llamaba este hermano? Empieza con A, su nombre. Aristarco, muy bien. Y el otro hermano, ¿sabes quién era? El escritor de Hechos. Fíjate que las palabras que usa en el versículo 2. Y embarcándonos, dice, el escritor se está incluyendo. Y embarcándonos. El escritor de Hechos era Lucas. Entonces, aquí le van a acompañar en este viaje Lucas y Aristarco. Este viaje nos muestra la tremenda protección de Dios en medio de la adversidad. Hermanos, esto quiero que quede bien claro, ¿no? Dios no ha dicho que nunca vas a pasar la adversidad, no ha dicho eso, sino ha dicho que en medio de la adversidad Él te va a guardar. ¿Amén? A veces hay dificultades, a veces no hay otro, tenemos que pasar ciertas situaciones, pero Él ha dicho que nos va a guardar en medio de la adversidad. Eso es lo que me pasó, el testimonio que les cuento. Yo pasé esa situación, fueron momentos bien difíciles, les cuento, no era fácil porque cada día íbamos a ir y la entidad estaba escoltada por policías, en fin, era un momento muy, muy difícil. Entonces Pablo emprende el viaje en calidad de prisionero hacia Roma, y vamos a apurarnos en esta parte donde, acá, 27, 9 y 10, Hechos 27, 9 y 10. Cristian, ¿nos puedes ayudar, por favor? ¿Sí? Ay. Hechos 27, 9 y 10, palabra del Señor. Amén. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Bien, gracias. El barco había partido de Cesarea, llega a un lugar llamado Buenos Puertos, y ahí Pablo les hace una tremenda advertencia, ¿no? Les dice, no es bueno que continuemos. Había épocas o periodos en el año en el cual dice que era peligroso navegar porque habían huracanes, habían tormentas, y justamente ese periodo pues era el que estaban pasando el apóstol Pablo con sus acompañantes de viaje. Y Pablo les dice, no viajemos, no continuemos, quedémonos acá, ¿no? Quedémonos acá en Buenos Puertos. Y porque hay 3 riesgos, dice, vamos a perder el cargamento, vamos a perder la nave y nuestras propias vidas están en riesgo. Eso le dice Pablo, pero por otro lado, eso dice Pablo, pero por otro lado el dueño del barco le anda diciendo al centurión, no, vamos nomás, hagamos el viaje. ¿A quién creen ustedes que le da crédito el centurión? ¿A Pablo que le decía no viajemos o al dueño del barco? Al dueño del barco. Y el viaje continúa. Dice que una brisa suave empieza a soplar y dice, no, ya vámonos. Y el viaje continúa, pero de pronto aparece un viento, una tormenta tal, hermanos amados, que pierden el control del barco. O sea, quieren ponerlo en la dirección correcta, pero el viento lo lleva. Ustedes han visto un barquito de papel cuando lo ponen en el agua y sopla el viento, va en cualquier dirección, ¿no? Esta embarcación estuvo en esa situación. Ahora yo les digo esto, ¿no? Era el primer siglo. Las embarcaciones no eran como ahora, ¿no? Ustedes recuerdan el año 1912, en abril hizo su viaje inaugural, un transatlántico muy conocido, llamado Titanic, ¿no? Era un lujo, una estructura de acero, chocó contra un iceberg y se hundió. ¿Saben cuántas personas murieron en este accidente? 1.514 personas.
Pero créanme, hermanos, que el Titanic era pues superior en tecnología al barco en el que viajaba Pablo. Superior. Incluso el Titanic tuvo la oportunidad de pedir auxilio a otras naves que estaban por los alrededores y fueron en su auxilio el Carpatia, rescató a varios náufragos. A pesar de eso murieron semejante cantidad de personas, 1514. Bueno, los barcos en su construcción fueron evolucionando y hubieron muchos naufragios en la historia, ¿no? Pero hay uno que también ocurrió el año 2012, un 13 de enero, de un barco conocido llamado Costa Concordia. Este barco tenía más tecnología, ¿no?, que el Titanic. A pesar de esto, hermanos, este barco dice que chocó contra rocas y empezó a inclinarse y a hundirse. Lentamente se empezó a hundir cierta parte del barco. Y en ese accidente, estamos hablando del siglo XXI, amados hermanos, mueren 32 personas. Un barco moderno y mueren 32 personas. ¿Te imaginas qué le esperaba al barquito en el cual estaba el apóstol Pablo? No era una estructura de acero, era madera. 276 personas estaban a bordo. Y en aquel tiempo, siglo I, no había brújula. La brújula fue inventada por los chinos del siglo IX, se dice. No había radares. Se orientaban por las estrellas, pero dice que estaba todo nublado. No se veía ni sol ni estrellas, dice. ¿Cómo orientarse? ¿Cómo saber en qué dirección llevar, poner las velas, en qué dirección ir? No se podía, hermanos. Ellos en ese barquito podían esperar terminarse toda la comida y después morir. Ustedes saben que en plena mar, rodeado de agua, la gente muere de sed, porque el agua del mar no es bebible. Entonces, a este barquito le esperaba pues un futuro, digamos, muy oscuro, muy difícil. Pero ahí Dios nuevamente interviene y por segunda vez le libra al apóstol Pablo de morir como náufrago. ¿Te imaginas, te imaginas ponerte en ese lugar, hermano amado, de estar en un barco ahí, en una tormenta, un viento, las olas se están entrando sobre el barco y no ves ni el sol ni las estrellas? Los expertos marineros de aquel tiempo no saben en qué dirección poner al barco, no saben en qué dirección ir porque no se veía nada, no se veían ni las estrellas. Realmente era un cuadro bien difícil. A tal punto dice la Biblia que habían perdido la esperanza de sobrevivir a esta tremenda tormenta. Entonces, después de 14 días, hermanos, que estaban así ese barquito en alta mar, Dios le envía un mensajero, un ángel a Pablo y le dice: ¿sabes? No van a morir, les dice. Y Pablo se levanta y transmite el mensaje a todos. Le dice: tengan ánimo, el ángel del Dios al que yo sirvo ha venido y me ha dicho que no vamos a morir. Y cabalmente dice que va pasando el tiempo y los marineros se dan cuenta de que el suelo ya no era tan profundo. Y el barco se va acercando poco a poco a un lugar que ya era menos hondo. Y al amanecer se dan cuenta que se veía ya la playa. Una playa vieron de un lugar que se llamaba Malta. Pero aquí se cumple lo que Pablo les había prevenido, ¿no? No vayamos de viaje porque vamos a perder el cargamento, vamos a perder la nave. Y sabes, en esos
14 días, dice que porque el barco estaba pesado, las olas podían hundirlo, empezaron a echar cargamento al mar, dice, ¿no? Y peor todavía, el barco, cuando los marineros percibían que se acercaba a tierra, ellos querían escaparse, los marineros. Hay un barquito pequeño, no sé si ustedes han visto en los barcos, que el barco grande no puede aproximarse a tierra. ¿Por qué? Porque su parte inferior chocaría contra las rocas. Entonces, ¿no?, se para el barco normalmente lejos del puerto, y este barquito es el que se encarga de llevar a la gente hasta tierra. Ese pequeño barquito se llama esquife, ¿ya? Y los marineros querían escaparse en eso, ¿no? Pero se dan cuenta y los soldados cortan las amarras del barquito y el barquito se va pues a la deriva. Entonces al día siguiente ven que estaban cerca de tierra y el barco, como ya no tenían esquife, tienen que acercarlo lo más que puedan a la tierra. Y lo van acercando al barco, lo van acercando, pero de pronto el barco, hay un término que se usa, ¿no?, en la jerga de los marineros, el barco encalla. ¿Qué es encallar? Que se mete entre las rocas, se tranca ahí entre las rocas. ¿Y qué ocurre ahí? Que dice que la parte trasera del barco, que se llama popa, por el mar empieza a romperse la madera, ¿no? Y el agua está empezando y está haciendo destrozos en el barco, y se cumple ahí lo que Pablo les dijo: vamos a perder el cargamento y vamos a perder la embarcación se va destrozando. Y aquí, por tercera oportunidad, hermanos, el apóstol Pablo va a ser librado de morir. ¿Qué creen ustedes que hicieron los soldados al ver que el barco se estaba hundiendo, se estaba destrozando? Los soldados dijeron: matemos a los presos, porque ellos nadando se van a escapar, van a llegar a la isla y no los vamos a encontrar más. Matemos a los presos. Entonces, ahí el centurión Julio se levanta y por librar a Pablo le dice: no los maten, que todos vayan como puedan, nadando en tablas, en lo que sea. Y así fue, hermanos amados. 276 personas, algunos nadando, otros en tablas, en lo que podían, llegaron a la isla de Malta. Ni uno de ellos murió, tal cual Dios le había dicho al apóstol Pablo, que ninguno iba a morir. Por tercera vez Pablo es librado de muerte. No se olviden, primera vez es cuando lo querían matar en Jerusalén, Claudio Lisias lo libra. Segunda vez de la muerte lo libra del naufragar en alta mar, lo libra. Tercera vez aquí vemos de que los soldados lo querían matar y nuevamente Dios lo libra. Por cuarta vez lo va a librar aquí en Malta, hermanos amados. Llegan a la isla de Malta, todos felices, contentos. Los de la isla empiezan a encender fuego porque estaba haciendo frío. De pronto el apóstol Pablo también quiere traer unas ramitas para avivar el fuego, y en medio de esas ramas, ¿qué había? Una víbora que se le prende en la mano al apóstol Pablo. Y la gente, ¿sabes qué pensó? ¿Cómo es la mente del hombre, no? ¿Sabes qué piensa? Este hombre debe ser un malhechor, ha escapado de morir ahí en el mar, y mira, le está persiguiendo el mal, ¿no? Ya, que la serpiente ya la ha mordido. Y todos estaban esperando que de pronto se empiece a hinchar el apóstol Pablo y caiga muerto. ¿Por qué pensaron eso? Porque los naturales sabían seguramente que este tipo de víbora era venenoso. Era venenoso. Pero esto está en Hechos 28, a ver, para refrendarlo con la palabra. Nuestro hermano Alan, nuevamente, Hechos 28, 1 al 3, por favor. Hechos capítulo 28, versículos 1 al 3. El apóstol Pablo ya está en la isla de Malta, todos los 276 pasajeros de ese barco están en tierra firme, sanos y salvos, no les había pasado nada, y ahí está Pablo recogiendo leña. ¿Qué ocurre? 28, 1 al 3. Adelante. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego,
nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. El 4 más, por favor. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Gracias. ¿No? Eso esperaron. El 5 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Así Dios lo libra al apóstol Pablo de morir. ¿Te das cuenta? Mientras el Señor, hermano, nos guarde, mientras no sea el tiempo de partir arriba, Dios va a protegernos, va a guardarnos siempre. Ya cuando sea el tiempo va a decirnos: ven a la casa, hijo mío, ¿no? Hija mía. Pero mientras no sea el tiempo, siempre Dios va a librarnos. Decía este predicador Julio César Rival una frase, ¿no? ¿Sabes qué decía? Yo soy inmortal mientras Dios no me llame a su presencia. Bien, entonces ya de Malta, ahí ora por enfermos, sana a muchos enfermos el apóstol Pablo, y finalmente, cuando pasa ya la tormenta, pasa ese tiempo malo, viene un buen tiempo, Pablo es embarcado nuevamente a otra nave y finalmente llega a Roma, ¿no? ¿Dónde está la llegada a Roma? Está en 28:16. Hechos 28:16. Paulita, ¿puedes ayudarnos con esa lectura? Hechos 28:16. Amén. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Estos versículos más, los últimos versículos, el 30, el 29, el 30 y el 31. Sí, 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Gracias. Hechos de los Apóstoles presenta el último episodio narrado en este libro. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo en Roma? La primera línea del 31, ¿qué dice? Predicando el reino de Dios. Y luego, ¿qué más hacía? Enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Dice que está ahí 2 años esperando ser juzgado por el emperador romano, ¿no? Hasta ahí llega la historia de Hechos. Hechos no nos cuenta si el apóstol Pablo murió decapitado, cómo le fue en el juicio. Segunda Timoteo sí habla de algunos episodios del juicio al cual fue sometido, ¿no? Pero igual, en 2 Timoteo el apóstol Pablo dice: el tiempo de mi partida está cercano, he acabado la carrera, dice, ¿no ven? Pero tampoco cuenta que fue muerto. Ese episodio no lo registra la Biblia. Y si se dan cuenta, Hechos 28:31, ¿ustedes ven algún amén al final de este libro? No, porque este libro está abierto. La historia de la iglesia se sigue escribiendo, hermanos amados. Se sigue escribiendo. Y nosotros somos los protagonistas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. En pleno siglo XXI, nosotros somos los que estamos escribiendo la historia de la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos y hermanas. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará jamás. Y aunque la tierra tiemble, mi alma
confiada estará.